Buenas tardes, buenas noches, querida, querida Gebruta, bienvenidos a nuestro kibutz de almas, este espacio donde cada uno es tan imprescindiblemente importante y eso nos pone muy, muy felices a pesar de todo. Estamos en el seminario y seréis como Dios y esta es la clase 19, a diferencia de lo que dice el Facebook, que es la clase 16, pero ¿qué más da? Y la clase se titula La piedra preciosa. Te quedaste mudo. Que- Querido Rab, o vos sordo. Querido Rab, Estás mudo todavía. no, vos estás No, sordo. no, lo estamos escuchando, lo Ahora escucha, o se escucha. sí. Querido Rab, te entrego tu clase. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto encontrarme con ustedes. Jueves, un jueves más. Em, la clase de hoy, por supuesto, está dedicada especialmente a la curación total absoluta, la refuah shlema, de todos aquellos eh, heridos durante la guerra de Israel y para la elevación del alma de todos los caídos. También está dedicada a la refuah shlema total, absoluta, completa, inmediata de Tzur Mordejai ben Jaya, Yitzhak ben Yocheved Sarah, Rafael Arie ben Ayelet, Alfredo Antonio ben Clotilde, Jesús ben Antonia, César ben Elena, Pnina bat Shilta, Gila bat Pnina, María Angélica bat Esther, María bat Emilia, y para la elevación del alma de Jaye Sara bat Esther y Itzhak ben Mali Freide. Eh, Momento de agradecer a Damián que nos anfitriona y no en el cuartito del fondo, cosa que se valora mucho que nos recibas en el cuartito de adelante. Gracias, Damián. Adriana Guevara, por supuesto, por su mm, trabajo de hormiguita que va sumando, sumando y sumando. Gracias, muchas gracias. El trabajo es muy valioso. A Hugo Osorio, que aunque no escucha bien últimamente, igualmente le vamos a agradecer que, número uno, que haya vuelto a Chile, y número dos, por su colaboración cuando es necesaria en audio, sonido, audio, lo mismo, ¿no? Sonido de audio, video, imagen. Eh, y María José, por supuesto, por la difusión de eh, del podcast, que esta semana viene ya el 10. No se puede creer, no se puede creer que estemos ya en el 10. Gracias, María José, por la dedicación y por la constancia. Por la constancia. ¿Cuánto tengo que aprender yo de la constancia? Muchísimas gracias. Wow, aquellos que están, que ya hace varios siglos que estamos estudiando, hoy tenemos un caramelo, tenemos un postre, es un día fantástico y tenemos un banquete, un banquete. Yo primer punto lo envié, eh, porque me pareció que igualmente no se entiende. Así que eso da lo mismo. El que cree que lo entiende es válido también, lo voy a explicar porque, pero
Y me sorprendió hoy que alguien, que su nombre no lo voy a mencionar, me envió incluso un comentario ya, lo que él piensa sobre el relato. O sea que me alegró que haya provocado ese... eh, hay que leerlo con muchas ganas para poder también tener ya una posición o interpretación de lo que está escrito. Em, Primer punto, yo no quiero que nos confundamos, ¿sí? Y ya creo que haberlo dicho en algún momento, pero ahora es que vamos a... yo se los prometí acá, acá estoy cumpliendo con el relato que vamos a compartir. Número uno, no se olviden que Rab Nachman de Breslev es fundamentalmente un cabalista, sí, fundamentalmente un cabalista. Y para estudiarlo... hay que tener una cierta base, no haber escuchado, sino que Rabbi Nachman tiene el libro, la obra principal de él, Likutei Moharan. Principal significa la que permite realmente el estudio más mm, técnico, en idioma incluso cabalístico, es el Likutei Moharan. Eso es un aspecto de él. Eh, Tiene otras obras también, y después, o sea, quiero marcar, recuerden que Rabbi Nachman vivió 38 años, ¿sí? Estuvo aquí durante 38 años en este plano. O sea, para que entiendan, sí, para poder dimensionar quién fue ese hombre, ese gigante que pasó por aquí. Además, escribió un libro que salió, fue publicado un año antes de que él se fuera, eh, que tiene 13 cuentos, 13 relatos, pero en otras partes de su prolífera obra aparecen otros relatos que son a veces más cortos, a veces menos conocidos, eh, más o menos eso. Más o menos eso. Eh, el relato, por supuesto que yo le voy a decir por qué elegí este relato y no cualquier otro, porque hay una idea vamos a ver cómo nos va en este, pero hay otros que son un poco más, que están dentro del libro de los 13 relatos, ¿cierto? No en otras partes de su obra. Em, Porque él estaba conversando estaba hablando, compartiendo un sueño que tuve hace un tiempo con una persona que vive aquí cerca, es un estudioso. eh, y le hice un comentario que pensaba de tal cosa que había soñado y me dijo, wow, yo no sabía que sueñas con relatos de Rabbi Nachman. O sea, yo a este relato, por supuesto, lo conocía, pero no lo asocié a lo que yo le contaba acerca del sueño. Y después dije, wow, sí, me volví, por supuesto, lo busqué. eh, Me dediqué bastantes semanas a escuchar todo lo que hay, o sea, a buscar todo lo que está escrito, los comentarios acerca de este cuento y escuchar clases acerca de este relato. Eh, con todo eso les quiero decir algo. Yo no les voy a en ningún caso compartir algo, o sea, la interpretación que yo voy a darles es la que surge de todo eso que he recolectado aquí y allá, ¿sí? Eh, pero no es la verdad. No les voy a compartir la verdad porque yo tampoco tengo la verdad. No, es como pararse frente a una obra de arte y decir, es esto y esta es la verdad de la... No. Esto, o sea igualmente lo que yo diga hay que tomar, siempre todo lo que yo digo hay que tomarlo ¿sí? Con pinzas, salvo todo lo que digo de mi maestro que no hay que tomarlo con pinzas, eh, o de grandes maestros.
Pero este cuento en particular, este relato en particular, vuelvo a decir, no va a quedar, mucho de esto va a quedar abierto a, a ciertas interpretaciones personales que son absolutamente válidas. Em, Todos, yo creo que lo han recibido todos, más o menos lo deben tener. Igualmente, yo primero voy a leerlo rápidamente y marcar algunas cositas nada más antes de entrar un poco más en o directamente en el estudio. Había una vez un pobre que se ganaba la vida con el barro, cavaba barro y lo vendía. Eh, es importante marcar que cuando el Rabbi Nachman utiliza en otros cuentos también la palabra pobre, eh, 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 perdón, esta traducción yo no la traduje, ¿está bien? No la traduje. Lo que yo sí tengo, lo que la comparé con el original, por supuesto. Lo que pasa es que sobre el original también hay versiones, que es el mismo relato, pero una palabra acá, una palabra allá, a veces hay distintas versiones. Pero vamos a decir, el 98% es exacto con el hebreo. Había una vez un pobre que se ganaba la vida con el barro, cavaba barro y lo vendía. Interesante la idea esta de presentar a alguien que trabajaba, vamos, estaba en el barro, digamos, trabajaba en el barro, eh, cavaba el barro y lo vendía. La pregunta es para qué lo vendía o quién se lo compraba. Hay quienes dicen que se fortificaba, o sea, ciertos modos de construcción en aquella época, también con barro, también poniendo barro. Eh, pero está claro que lo que nos está hablando, lo que nos presenta el Rav Nachman, no es un vendedor en el mercado o no sé, un comerciante o alguien sino nos presenta quizá, uno de la simbología de esto, insisto, ya vamos a entrar, ¿sí? Eh, un trabajo muy, muy simple. O sea, no solamente simple en el barro, ¿sí? En el barro. O sea, eh, no es agradable, no es limpio, no es cómodo. O sea, trabajaba en el barro, trabajaba en el barro. Bueno, quería decirles que es muy importante que cuando decimos un pobre, y porque ustedes también seguramente ya lo han leído, pero pobre ustedes lo van a llevar a pobre material. Todos hacemos lo mismo, pobre materialmente pobre. En el Talmud es muy importante que el Talmud en el Tratado de Nedarim, me lo preparé por cualquier cosa y lo tengo, espero. Sí, el Tratado de Nedarim está escrito que el no tener nada, la máxima, la pobreza verdadera, es no tener dat. Dat, recuerden que lo que es Jochma, Binah y Dat. Cuando en el árbol de la vida ponemos el Keter, no ponemos el Dat, y si ponemos el Dat, no ponemos el Keter. Pero el Dat y el Keter tienen una mm, esencia en común, pero es una energía que es la energía para resumirlo, es la que permite que lo que aprendemos o desarrollamos, entendemos a partir de Keter, Jochma y Binah, pueda seguir dentro del árbol descendiendo. O sea, una persona no es Keter, Jochma y Binah, un hombre no es su cabeza, ¿sí? Sino que nuestro llevarlo a las emociones y llevarlo también eh, al acto.
O sea que el Talmud dice que no hay pobreza, no hay mayor pobreza que la que de la persona que no tiene Da'at. Cuando dicen no tiene Da'at, hay que entenderlo así. No tiene un Da'at desarrollado. O sea, las energías, las sefirot, las energías en el árbol de la vida, todas las tenemos. Nosotros tenemos eso. Lo que pasa es que la pregunta es cuánto lo hemos desarrollado, ¿sí? Lo hemos trabajado. Einani ela badat, en realidad dice badea, pero es dat. Y agrega algo más el Talmud y dice, el que, el que tiene esto, el que tiene dat, no, el que no tiene dat, ¿qué puede tener? O sea, no tiene nada. Y el que tiene dat, tiene todo. O sea, recuerden que el concepto de pobreza no únicamente hay que verlo desde ese lugar, porque el mismo Talmud lo habla así, ¿eh? El Talmud, los sabios, yo recuerdo a mi Rab hablando, normalmente cuando hablaba de pobreza, hablaba de esta pobreza, la pobreza o sea, sería aquella persona que no puede eh, incorporar en su persona absolutamente nada, porque no tiene no tiene dat. Sería como comer y tener la imposibilidad de tragar, ser incapaz de tragar. O sea, no lo puedo incorporar a mi persona. Eh, Uno diría, bueno, a ver, ¿quién es el hambriento? Alguien diría, bueno, que no puede comprar comida. Bueno, acá no, acá está, lo que está diciendo es el que lleva comida a su boca, pero no lo puede tragar, no puede tragar la comida. Igualmente tiene hambre, está desesperado y se puede llegar a morir de hambre con una cantidad enorme de comida a su alrededor, incluso con comida dentro de su boca. Sigamos. Había una vez un pobre, cada uno acá lo lleva para el lado que le parezca, que se ganaba la vida con el barro. Cavaba barro y lo vendía. Em, Recuerden también, y van a tener que soportar un poquito de que yo vaya agregando, porque nada, por un tema de honestidad, no quiero dejar de compartir con ustedes cosas que he estudiado, em, recuerden que Rabbi Nachman no viene a contar, sus relatos no son eh, anécdotas, no son relatos que tienen que ver con algo que sucedió y que él te lo está contando. O sea, no se olviden que Rabbi Nachman dice los relatos, normalmente, o sea, los relatos, ustedes dicen que los relatos son para dormir a los niños, a la gente, y mis relatos vienen a despertarlos. Mis relatos son para despertar. O sea, acá ya tenemos un ejemplo. ¿Qué significa despertar? Una persona dormida no distingue entre un pobre y un pobre. O sea, hay que estar muy atento, muy despierto para poder entender hacia dónde va. O sea, él acá tiene un mensaje claramente, Rabbi Nachman, pero él lo arma con lenguaje de relato. O sea, el lenguaje de relato te permite, por un lado te atrae, nos atrae, naturalmente los relatos nos atraen, eh, desde niños, piensen, desde niños. ¿Quieres que te cuente un cuento? Normalmente te dicen, sí, quiero que me cuentes un cuento. No solamente que se lo lea, sino que se lo lea otra vez y otra vez y otra vez, al mismo cuento, ¿no es cierto? Al mismo cuento. Eh, o sea, el relato hay que estar acá muy despierto. Ese es el objetivo, no solamente de despertarnos, sino también transmitirnos un mensaje. Trabajar en el barro es evidentemente una hermosa opción de quedarse dormido, ¿sí? O sea, mi rutina se puede ver como un trabajo, no la mía, Baruch Hashem, gracias a todos a los cielos, o sea, no la mía, pero uno puede tener una rutina que se parezca bastante a trabajar en el barro, ¿no es cierto?
sea, trabajar no es un lugar cómodo, no para caminar, no para estar, no. Es un lugar donde uno está empantanado, vamos a decirlo así. Sí, está en un lugar donde mucho no estoy yendo a ningún lado, sí, no estoy yendo a ningún lado. Estoy en el medio del barro. Ese es el trabajo que elige Rabbi Nachman para mostrarnos a este hombre pobre que cava en el barro y vende el barro. Insisto, vende el barro. Vaya a saber. Una vez, mientras cavaba, encontró una piedra preciosa cuyo valor era de una fortuna enorme, aunque él no sabía cuánto valía. Número uno, quiero ir marcando cosas, ¿está bien? Insisto, antes de entrar en el estudio, quiero hacer una lectura inteligente con ustedes. Una vez mientras cavaba, encontró una piedra. Recuerden que acá la encontró. No es que cavaba buscando piedras, cavaba buscando barro para vender, o sea, para rescatar barro, no estaba buscando piedras preciosas, no estaba en un lugar donde probablemente en una mina de oro, ¿sí? Donde a ver si encontraba algo de oro. No, 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 no. Está cavando en el barro. ¿Qué se encuentra en un lugar de barro? Barro. Está bien, no hay otra cosa que se puede encontrar en ese lugar. Mientras cavaba, encontró en el lenguaje de la Torá es se topó con. O sea, de pronto apareció una piedra, una piedra preciosa. Quien me escribió hoy, me mandó lo que él pensaba, que lo agradecí muchísimo y lo agradezco muchísimo. Es cierto que el hebreo a veces modifica cómo llama a la piedra preciosa. Yo no voy a entrar en los distintos, cómo lo va llamando, vamos por ahora encontró un tesoro, encontró una piedra de mucho valor, ¿dónde? En el barro. Pero es importante que lo encontró sin estarla buscando, sin buscarla, cuyo valor era una fortuna enorme. No sé cómo se sabe que es de una fortuna enorme, aunque él no sabía cuánto valía. Este no sabía cuánto valía, nos vuelve a llevar a la segunda interpretación de pobre. O sea, no entiende, le falta digamos, ¿no? Hay algo que no, o sea, encontró, pero no sabe cuánto vale realmente. No. Fue a un comerciante para que la tasara. O sea, para que determinara, revelara realmente el valor exacto, habría que decir, porque no tenía, entiendo que era una piedra preciosa, de mucho valor, pero no sabía cuánto realmente. Y este le respondió que en aquel país donde estaba este hombre, que no se dice en qué país está, aunque después se va a nombrar a un país, o una ciudad. Y este respondió que en aquel país no había quien pudiera pagar su valor. Fíjense que no le dice vale sí, 70.000, no le dice eso. Le dice, no hay, o sea, ¿por qué no le dice cuánto vale? O sea, ¿cuánto vale? Vale 10 millones. Y en este país no hay quien te lo pueda pagar. Se dieron cuenta que no determina un número. O sea, lo que quiere decir es algo muy, muy valioso. Encontró algo muy valioso que no hay en nuestra ciudad, vamos a decir, nuestro pueblo, en nuestra aldea. No hay quien pueda pagar esa cifra. Pero si se dan cuenta, no está determinada la cifra exacta o aproximada, pues era una riqueza inmensa. Para venderla debía viajar, le dice el comerciante, ¿no es cierto?, que lo está asesorando, debía viajar a Londres, de pronto aparece la palabra Londres, y realmente está en el lugar, está escrito en el original, ¿eh? No se crean que hay la ciudad real. ¿Qué agrega con la ciudad real?
¿Qué agrega el Rabbi Nachman con la ciudad real? Pero el pobre, o el hombre que era pobre, y no tenía dinero para viajar, no tenía dinero. O sea, anda a Londres. ¿Sí? Entonces, yo vendo barro, no, no cavo en el barro, estoy en el barro, mi vida es en el barro. ¿Cómo me voy a ir a Londres? ¿De qué estamos hablando? Pero ¿qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el hombre pobre? Vendió sus escasas pertenencias y fue de casa en casa recogiendo limosnas hasta reunir lo suficiente para llegar al mar. ¿Qué significa para llegar al mar? O sea, el comerciante no le dijo, ve al mar, y que ahí lo vas a poder. No, tenía que ir a Londres. Ahora, entiendo que se esforzó muchísimo, vendió lo poco que tenía, pidió, pedir limosna, siempre va junto con eh, anular el ego, anular el ego. Eh, sí, ir a pedir, pedir es algo que es hasta reunir lo suficiente para llegar al mar, a la costa, digamos. Quiso embarcar, no entendí, ¿qué quiso embarcar? Pero el dinero no le alcanzaba, ya lo dijo, recién lo dijo. Pero igualmente, aunque se da cuenta que no tiene, lo único que tiene es para llegar al mar y después de haber vendido todo lo poco que tenía, y después de haber pedido limosnas, quiso embarcar. Ya él quiso embarcar, ya marca de algún, o refuerza la idea de que este hombre está decidido a hacer algo, ¿eh? Está decidido a hacer algo con la piedra, está decidido a venderla, está decidido a venderla, ¿sí? Alguien podría decir, bueno, la guardo, cuando pueda ir, ya voy a ver, o ¿sabe qué? Se la vendo a usted, al comerciante, por el precio que usted pueda pagármela. Igualmente iba a ser mucho para él. Si trabajaba en el barro, estaba en el barro, ¿sí? Quiso embarcar, a pesar de no tener el dinero, pero el dinero no le alcanzaba. Entonces fue al capitán. Ajá. De pronto aparece acá una segunda, ya es el tercero que aparece, porque el segundo es el comerciante, que le dice, vale mucho, pero no le dice cuánto vale. Insisto, ni aproximado. Entonces fue al capitán del barco y le mostró la joya. O sea, se entiende como primera y más superficial interpretación que, mire, no tengo dinero, pero tengo esto, tengo esta joya, esta piedra. Cuando lleguemos a Londres y yo la venda, le voy a pagar el viaje, el viaje. Cuando el capitán vio la piedra, se dan cuenta que el comerciante se da cuenta que vale mucho. El pobre no se dio cuenta que vale mucho, no sabe cuánto, por eso tiene que ir a asesorarse. El comerciante se da cuenta, el capitán también se da cuenta. Cuando el capitán vio la piedra, comprendió que era un hombre rico y lo subió al barco, o lo dejó subir al barco, con grandes honores. O sea, no únicamente que le dejó viajar, sino que lo hizo viajar sí, con grandes honores. Le dio un camarote especial de primera clase y le dispuso todo tipo de placeres como a uno de los grandes magnates. O sea que el hombre el hombre pobre está subido, se sube a un barco, ¿no? Y no sabe bien, se está arriesgando, se está arriesgando. O sea, va a llegar a Londres, tiene que vender la piedra, o sea, en cuánto la va a vender, cuánto tiempo, cuándo va a volver, dónde nos vemos. O sea, sí hay mucho riesgo acá, ¿eh? Se está tomando muchos riesgos.
Desde su camarote, lo describe, que tenía una ventana hacia el mar. Bueno, él estaba siempre recreándose y alegrando su alma con la joya. Significa, ¿quién no conoce, incluso como niño, ¿no es cierto? Cuando te hacían un regalo que uno valoraba mucho, uno lo miraba y se ponía, wow, tengo esto, o sea, wow, las sensaciones de amplitud, de alegría, de felicidad. ¿Sí? Mañana hay que ir al colegio, pero no importa, porque tengo un regalo que ayer me trajeron, voy a ir al colegio, me va a ser más fácil ir al colegio mañana, aunque me tenga que levantar temprano, aunque tenga que ir, aunque no me guste, porque en mi casa me espera después un juguete que me regalaron ayer. ¿Quién no conoce esa sensación, cada uno a su nivel? O sea que la miraba, estaba en el camarote de lujo, vamos a llamarlo así, pero igual miraba la piedra preciosa y ¡ah, qué alegría, qué alegría! Eh, en particular a la hora, y dice en particular, a la hora de la comida, a la hora de la comida, se entretenía con ella, pues la alegría y la expansión del corazón son buenas y medicina que el alimento se digiera con facilidad. O sea, influía realmente sobre toda su persona. Curioso que aparece acá el tema en particular, a la hora de la comida, ¿sí? A la hora de la comida. Vamos a marcarlo. Una vez, mientras estaba comiendo, como de costumbre, y la perla, aparece otro, creo que acá aparece Margalit, no aparece Eben, Eben Tov, se llama el relato. Una vez, mientras estaba comiendo como de costumbre, y la perla estaba sobre la mesa para deleitarse con ella, del gran cansancio se quedó dormido. Ajá. Entre tanto, vino el sirviente, tomó el mantel con las migas que había sobre él, migas de pan, sin saber que también estaba la perla, y arrojó todo al mar. ¡Wow! Arrojó todo al mar. Cuando despertó de su sueño y comprendió lo ocurrido, el hombre sufrió una gran pena y casi perdió la razón. Fíjense que no por lo que, no dice que, o sea, que perdió la razón porque pensó que ahora iba a ser iba a tener mucha fortuna habiendo trabajado en el barro, sino que no es eso lo que lo preocupa en particular, casi perdió la razón, pues, ¿qué haría ahora? El capitán era un hombre rapaz que podría matarlo por el precio del viaje. Esto es una nueva información porque hasta ahora no hemos visto eso, pero aparentemente el capitán era un hombre peligroso. Pero piensa en eso, no piensa en que perdió una fortuna. ¿Se dan cuenta? No es eso contra eso. Por eso se mantuvo alegre. Se hizo el alegre, dice acá. Se mantuvo alegre, como si nada hubiese pasado. El capitán solía venir cada día a su camarote a hablar con él y cuando entró no notó nada en su rostro, porque él se mostró tan contento que no se le percibió cambio alguno. Es muy interesante porque acá marca, o sea, estaba hacia afuera, seguía con su modo, pero hacia adentro, como dijo, tenía pena y casi pierde la razón. El capitán le dijo: veo que eres un hombre sabio y recto de corazón. Quiero comprar mucho grano y venderlo en Londres. Estaban viajando a Londres. Y con ello podré ganar mucho, mucho dinero. Pero temo, dice el capitán, que digan que robé el dinero para comprar el grano. O sea que aparentemente la fama del capitán no era tan buena. Por eso por eso que la compra figure a tu nombre y yo te pagaré una suma considerable por ello.
recuerdo, recuerden que el hombre pobre ya no tiene el diamante, la piedra preciosa, y está en una situación donde, y ahora está aceptando, al pobre le pareció bien y así lo hicieron. Pero finalmente termina poniendo el grano a su nombre. Fíjense que el capitán le dijo, veo que eres un hombre sabio y recto de corazón. Puede ser que sea sabio, pero ahora no se está comportando aparentemente como recto de corazón. Y aquí cuando llegaron a Londres, el capitán murió y todo quedó en manos de aquel hombre pobre. Todo significa todo el grano, toda la cosecha, entonces, ¿cómo lo llamó? Grano. Y el valor del grano era el doble del valor de la perla se le había perdido, que lo habían. O sea, se multiplicó la fortuna. Hasta aquí el relato. Y como esto lo está contando en realidad Rabí Natán, el alumno de Rabí Nachman, entonces agrega, cuando nuestro maestro, que su memoria sea una bendición, o sea, Rabí Nachman, terminó el relato, dijo, la perla no era suya y la prueba es que se le perdió. Oh, o sea, la perla no era suya. O sea, ¿ustedes qué dirían si les dicen la perla? No, si esa perla no te pertenece. ¿Cómo no la encontré? Yo la encontré. Yo la encontré. O sea, ¿cómo que no es mía? Si yo la encontré. Es absolutamente lógico lo que está diciendo. Pero Rabbi Nachman no lo ve así. Dice, la perla no era suya. Y la prueba es que se le perdió. El grano sí era suyo. El grano era suyo y la prueba es que permaneció con él. Discúlpenme, pero es un escándalo lo que dice aquí Rabbi Nachman. Es escandaloso y hay que poder entenderlo con muchísimo esfuerzo y con un cambio importante de nuestro modo de entender la realidad. Eh, si hay alguna pregunta que muy... Oh, no voy a hacer esto porque nos vamos a... Después va a haber preguntas al final, pero empecemos a estudiar el relato porque creo que está claro. Eh, Ahora vamos a entrar un poquito más en tema, en cierta profundidad. Cuando Rabbi Nachman cuenta sobre una persona pobre que se gana la vida cavando en el barro para venderlo, atención, por favor. Quizá Rabbi Nachman es nieto, bisnieto del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov es el que empieza la línea jasídica. Ahora, los llevo a clases anteriores. ¿Se acuerdan? No voy a volver sobre el tema técnico, pero recuerdan que el, finalmente queremos ser como Dios. O sea, y seréis como Dios. Perfecto. Después de mucho que hemos visto grandes conceptos muy abstractos, eh, aquí estamos tratando de bajarlo a la realidad, a lo cotidiano, y acá el Rabbi Nachman nos está haciendo ese trabajo de un modo maravilloso. Pero ¿se acuerdan que cuando decimos, bueno, ¿y dónde está lo divino? ¿Dónde está? Dijimos, básicamente hay dos grandes líneas. Una está en todos lados y otra está en la Torá, en el texto de la Torá. En el texto de la Torá significa ahí puedo vincularme en el estudio de la Torá, en el estudio de la Torá, a través del estudio de la Torá, me
me vinculo con lo divino, con la divinidad, y hay quien, lo que eso no quiere decir que no está también en todos lados, pero eh, me es más accesible a partir del estudio. Y están los que van a decir, no, no, es más accesible, no hace falta estudiar tanto, vamos a decirlo así, sino que uno puede salir al campo, uno puede ver la naturaleza, puede ver el mar, puede y encontrar lo divino en todos lados. Y les dije ya en algún encuentro, en alguna clase, que las dos, hoy, las dos, estos dos caminos que antes estaban muy marcados, hoy evidentemente existen también en nosotros. Los dos. ¿De qué trabajaba el Baal Shem Tov, el tatarabuelo de el Rabbi Nachman, que vivió, digamos, en ese ambiente, apenas empezaba ese movimiento que enfáticamente buscaba a Dios en todos lados? ¿De qué trabajaba? Cavando barro, cavando en el barro. O sea, el, 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 el ejemplo que está trayendo lo conoce también de su familia. No, o sea, lo conoce de su familia, lo tiene muy claro de qué se ocupaba. Alguien puede decir, oh, el Baal Shem Tov, que es un sabio. O sea, sí, sí, pero ¿ven de qué trabajaba? ¿Escuchan de qué trabajaba? Y en efecto puede decirse que la visión esa de encontrar lo divino en todos los lugares, que también existen en todos nosotros. ¿No? Cuando uno ve las maravillas de la naturaleza, o lo que no sé si compartió Adriana con otros sobre el girasol, la matemática del girasol, Adriana Guevara me refiero. Eh, la- Cuando uno, o sea, puede decir, wow, ¿qué es esto? ¿Dónde está? Acá evidentemente que hay algo trascendente. En efecto, puede decirse que esa línea, ese modo de pensar, la escuela más marcada por el Baal Shem Tov, encontró un diamante en el barro. O sea, eso es. ¿Qué significa encontrar un diamante en el barro, sino encontrar lo divino en todos lados? Incluso en el barro, incluso en lo más despreciable, en lo que no vale nada, en esa mugre, en ese lugar donde no es agradable estar. Encontró un diamante, ahí encontró un diamante. Wow. Insisto, el equivalente sería lo divino lo encuentra en todos lados. Pues es ese modo de buscar a lo divino en la realidad, descubrió que el valor específico de la realidad en sí misma es muy alto, incluso en los lugares más bajos y sencillos. O sea, cuando decimos Dios está, lo divino, la divinidad está en todas partes. ¿Qué significa en todas partes? En todas partes. Ein od milvado, no hay otro fuera de él. Ustedes saben que se puede entender de dos modos. No hay otro, o sea, hay un solo Dios, vamos a decir, un Dios único, no hay otro fuera de él. O se puede entender, o sea, todo lo que vemos a nuestro alrededor es divinidad. Todo lo que existe es divinidad. Si no, no, sí, ni siquiera el barro podría ser barro, si no tuviese por detrás la voluntad divina de que exista. O sea, lo que está por detrás es dónde buscar a la divinidad. Porque finalmente lo que estamos queriendo es buscar a la divinidad. El que no busca la divinidad, este relato simplemente no tiene, que no,
¿Cuántas veces he dicho esto y cada vez lo vuelvo a... O sea, el que no busca nada, no pasa nada, está muy bien, no busca nada, no está buscando nada, está bien. Está buscando un mejor trabajo, no pasa nada, está bien. Pero no es el tema acá, que este no es el tema. Estamos buscando lo divino, ¿está bien? A lo divino. Eh, ¿Dónde buscar a la divinidad? ¿En los cielos, en la tierra, en la Torá, en todas partes? ¿En dónde? En la línea de pensamiento que se expone en este relato, hay que poder decir que todo es divinidad. Todo es divinidad, incluso en el barro. Del barro se puede, además que cavar es eso, es profundizar, es cavar en el barro, cavaba en el barro. El Pirkei Avot dice eh, sobre el estudio de la Torá, el relato, los relatos de la Torá, por llamarlo así, dalo vuelta y dalo vuelta porque todo está en ella. O sea, la Torah tienes que estudiarla como dar la vuelta y dar la vuelta porque todo está en ella. La pregunta clásica aquí es dar la vuelta, ¿no? Dar la vuelta y dar la vuelta. Si yo la doy vuelta y la vuelvo a dar vuelta, queda como al principio. O sea, en el acto de decir, ¿quién la da vuelta y la da vuelta? ¿Quién está cavando? El que está cavando, hay algo ahí que aunque en algún lugar de su persona, busca también lo que está por detrás, aunque sea más barro, barro de mayor calidad, menos sucio, por ejemplo. Menos sucio, me refiero al que está, el más externo puede tener hojas, puede tener ramas, puede tener ¿sí? Insectos, o sea, estoy en una actitud, la actitud es de cavar en la realidad, incluso en el barro. Ni siquiera el barro es únicamente barro. También hay una actitud de buscar más allá del barro, por detrás del barro. Que yo les pido que lo piensen, cuando nosotros, en qué nosotros, en qué situación nosotros hacemos esto. Buscamos y otra vez y otra vez y otra vez. Sí, a la piedra preciosa finalmente la encuentra porque cava, no la busca, pero la encuentra. Sí, no es, es muy interesante esto, es muy importante esto. No es el resultado de su búsqueda. No es el resultado de su búsqueda. O sea, pero si no cava, no hubiese cavado, tampoco lo hubiese encontrado. O sea, no es causa y efecto. No es causa y efecto. A este nivel no es causa y efecto. Todo es divinidad significa un hombre sencillo, dueño de una taberna, puede revelarse como un justo oculto. O sea, como una persona que en cada generación hay 36, así está escrito, 36 justos ocultos. Oculto significa que no se dan a conocer, que no se mantienen en el anonimato. En cada generación hay 36 justos ocultos. O sea que un hombre sencillo, dueño de una taberna, puede revelarse como un justo oculto. Cuidado, lo que te está diciendo es cuidado que en personas que te parecen que no valen nada, o que te parece que esta persona, mira el trabajo que tiene, ¿quién es? ¿Quién es? Cuidado, cuidado, porque la divinidad está en todo y detrás de todo. Una rana en medio del bosque puede revelarse como una reencarnación. Cuidado, porque puede haber un alma en esa rana, ¿sí? Que ha ido a parar, sí, se reencarnó
en una rana. Un niño pequeño que lee nada más que las letras, que sabe leer nada más que las letras, puede abrir las puertas de los cielos. O sea, no sabe cómo armar, cómo estructurar una plegaria, pero, pero a través de saber nada más. Es un ignorante que lo único que sabe son las letras. Pues se está refiriendo a las letras hebreas. Únicamente las letras, cuidado que puede abrir los cielos con eso nada más, diciendo lo que se llama el Aleph Bet. Pregunta, ¿dónde nosotros excavamos? ¿Dónde excavamos? O sea, nosotros normalmente excavamos, en el mejor de los casos, en libros, en textos, en libros sabios, digamos. Los leo de vuelta y también, tampoco demasiado, ¿no es cierto? Excavamos. Vamos más profundo, más profundo, más profundo. Ustedes saben lo aburrido, lo tedioso que puede ser cavar en el barro. O sea, wow, 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 wow. Cuando yo les digo a veces, vamos a tener que, o sea, estas clases son un poco, no me acuerdo cómo se les digo, son un poco secas, un poco áridas, pero hay que pasar por algunas clases áridas para poder después entender lo que sigue, ¿no es cierto? Para poder llegar a la piedra preciosa. Atención, por favor. La emuná, o sea, la certeza, la emuná, en realidad, es una afirmación audaz acerca del valor intrínseco de la realidad en sí. O sea, la emuná no es únicamente decir, no, Dios existe, hay un Dios que dirige el mundo. Está bien. Eh, no hay que ser un gran genio para eso. O sea, no es eso la emuná. La emuná que estamos viendo aquí de este hombre pobre, la emuná en realidad es una afirmación audaz acerca del valor intrínseco de la realidad en sí, como un diamante. Yo me muevo en una realidad, o sea, tengo que cambio por completo mi modo de ver lo que me rodea y digo, wow, esto detrás de todo hay, a veces lo veo, a veces lo distingo, a veces no, pero detrás está la divinidad. O sea, lo que está claro, lo que está clarísimo, y lo que en todo lo que, o sea, yo casi diría, lo único que está claro es que el diamante no es un diamante. O que sí, que la piedra preciosa no se está refiriendo a una piedra preciosa, sin duda. Eso es, hasta ahora es lo más claro que podemos, casi la única certeza que tenemos. O sea, ¿cuánto vale la realidad? Hay, o sea, la realidad significa mi realidad, significa las plantas que están en mi casa, significa el cielo, significa wow, todo. La emuná verdadera me enseña que lo divino está en todas partes. O sea, eso es lo que te viene. La emuná verdadera significa, eso se llama emuná. No se llama, la emuná no es decir, tengo la certeza de que existe un Dios. Bueno. Qué suerte, qué lindo que sos. Está bien, eso lo entendí. Eso es no saliste del barro todavía, no entendiste nada todavía. ¿Sí? No, porque cuando- todos lo habrán escuchado esto, porque la revolución del pueblo de Israel es pasar del ¿cómo no? O sea, trajo al mundo la idea del monoteísmo.
O sea que hay un solo Dios. ¡Wow! ¡Qué revolución, eh! ¡Qué revolución! Yo eso lo escuché 500 veces, me lo intentaron enseñar. Me lo intentaron enseñar eso. Nunca vi la revolución, digamos. Me parecía incluso la revolución cubana un poco más interesante. Después, por supuesto, ya vimos en qué terminó todo esto, toda la revolución cubana. Me parecía más interesante que la revolución de Abraham. Si todo lo que hizo Abraham es cambiar muchos dioses por uno, o sea, muchos ídolos por uno solo, bueno, una revolución. Acá la revolución acá es otro, nos pone, nos interpela a todos. Nuestra emuná debería incluir que lo divino está en todo. Lo divino está en la realidad. La emuná verdadera me enseña que lo divino está en todas partes, en todos los actos, en cualquier suceso, en el alma de un mendigo, en lo bueno, en lo malo, lo que nosotros llamamos malo, en las enfermedades, en las dificultades y también en el barro. O sea, nosotros no podemos... Wow, 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 Rabbi Nachman, por favor, no nos traten así, no nos traten así, por favor. Hacemos lo mejor que podemos, tratamos de hacer. Es cierto, pero la idea de que nosotros decimos esto es bueno y esto es malo, ¿no es cierto? Esto es bueno y esto es malo, nos lleva a que a veces podemos llegar a pensar esto es malo, o sea que perdón lo que voy a decir, significa que está provocado por una divinidad mala. Mala significa que nos está castigando, cosa que es un pensamiento totalmente extraño en la Torá, totalmente ajeno al pensamiento de la Torá. ¿Qué es bueno y malo? Soy yo el que estoy categorizando. Está tanto en el sufrimiento como está en el placer. Está tanto en la salud como en la enfermedad. La divinidad está en todos lados, no en donde yo decido que esté, no en el milagro, no en wow, no en el paisaje, en el barro. Y el que no lo entiende, así el que no puede no entenderlo se puede entender. El que no puede tomarlo, adoptarlo como un modo de vida, como un modo de pararse frente a la realidad, no se puede decir que esa persona tiene lo que los sabios aquí están hablando de emuna. Se empezó a desarrollar, empezó a pensar, empezó a cavar en el barro, empezó a cavar en el barro. Puede ser que este hombre, que el personaje probablemente hace años que ya estaba cavando en el barro. O sea, sí, cavaba en el barro. O sea, una realidad, cuando mi realidad no incluye a la divinidad, mi realidad es trabajar en el barro. Trabajo en el barro. Más barro, menos barro. No voy a ningún lado, no estoy yendo a ningún lado. Igualmente no estoy yendo a ningún lado. ¿Cuánto se diferencia esto de esto? De verdad, ¿cuánto se diferencia esto de esto? Así, la enseñanza que se desprende es que el valor no reside necesariamente en la apariencia ni en los juicios externos que nosotros ponemos,
sino en la capacidad de reconocer lo extraordinario, lo divino en lo cotidiano. Pero ¿cómo puedo saberlo? Si lo tienes, está todo, alrededor tuyo está todo, lo tienes todo. Y después piensen que esto no solamente está en la realidad que me rodea, sino que este pensamiento después va a evolucionar en que está en mi persona. ¿Qué es el árbol de la vida? Sino el árbol de la vida que está en mi persona. Yo soy ese árbol. Yo soy ese árbol. Y la energía vital, la energía divina que entra por el Keter, está en mí. Está en mí. No solamente en lo que me rodea. El relato nos invita a mirar con otros ojos el entorno que nos rodea. El relato sí nos está llevando únicamente a eso, únicamente, a descubrir bajo capas de rutina y simplicidad la chispa de lo trascendente. Encontrar diamantes en el barro está enraizado en una emuná madura, una decisión de atribuir valor a lo que ante la mirada superficial podría parecer insignificante, insignificante. Sí, eh, hoy hemos empezado a estudiar los relatos de Rabbi Nachman, y yo creo que por hoy, eh, escuchen lo que voy a decir. Hay que aprender la metodología de aproximarse a los relatos de Rabbi Nachman. Hay que saber dónde pararse, dónde buscar, dónde cavar en los relatos de Rabbi Nachman. ¿Sí? Eh, Creo que hoy ha sido un pequeño ejemplo, hemos recorrido, pero hay que tomarlo así. Querido Damián, te devuelvo la clase. Preguntas, por favor. Sí, Damián. Bueno, imagino que va a haber bastantes preguntas. Vamos a comenzar con Claudio. Buenas noches, Claudio. Adelante. Claudio, shalom. Qué buen modo de comenzar. Shalom Rab, shalom a todos. Eh, Rab, digamos, ¿terminó el análisis del cuento? No. ¿O seguimos la clase que viene? Recién empieza. Eh, las clases que viene, ¿quieres decir? Sí, las Sí, clases que viene. no, Yo creo. porque digo, A ver, podemos seguir 10 clases más, yo no voy a hacer eso. En todo caso, voy a dedicar 2 clases más a terminar este cuento corto de Rabbi Nachman. Es uno de los ok, relatos más cortos, ¿sí? porque está el tema de que la perla no le pertenecía Sí, sí, y vamos que a se llegar. quedó con el cereal. Se quedó con el cereal, exactamente. Eso está totalmente, eso ya lo vamos a ver, pero cuando lleguemos, Ok, tengo un no, modo. no, pregunto, Sí. pregunto, No, pregunto. no No, terminé, ni no, mucho menos. No, 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 no. Mira, yo tengo anotados, no sobre la primera parte del cuento, tengo 30 páginas y hoy llegamos a la página 9 de lo que yo estoy. Pero yo calculo que serán 80 páginas más o menos. O sea que yo creo que en 3 clases, hoy y otras 2 más, con la ayuda de los cielos vamos a llegar a la parte de qué significa que la piedra
no era de él. ¿Y dónde se aprende eso? Porque la pierde. O sea, la Mm, demostración de Ravi Nachman es genial. De ahí se aprende que si la perdió, no le pertenecía. Mientras claro. que el cereal, si se quedó con él, es porque sí, era suyo. Ahora un comentario sobre lo que usted estaba mencionando, ¿no? Digamos, de la postura existencial, digamos, de observar la vida como un devenir de hechos concatenados o relacionados, que incluso la podemos ver para este capítulo, que es nuestra vida, o lo podemos ver para la vida eterna, digamos, ¿no? Desde que Absolutamente. nacimos hasta que... Quiero decirte que lo que yo traigo sobre lo que dije de una rana que se puede presentar como, que puede ser una reencarnación, no lo estoy inventando, lo estoy trayendo de comentaristas y sabios que hablan sobre este cuento, sobre este relato. No es que Porque, lo digamos, traigo flojo, la diferencia está entre observar la vida como hechos desconectados, cosas que me pasan, eh, si tengo más suerte, menos suerte, digamos, cosas que me salen bien, cosas que me salen mal, o quiero que no ver, te pierdas algo, Claudio. La idea de que si cavo para encontrar, me esfuerzo para encontrar. El hombre no está cavando para encontrar diamantes, ¿sí? Cuidado, creo que eso me detuve, pero un poco en eso, pero creo que es muy importante esa idea, ¿sí? No, no es que por esfuerzo el hombre consiguió el diamante o la fortuna. eh, es una idea extraordinaria porque se ve muchas veces en la espiritualidad ese deseo de posesión que ocurre en la materialidad. Absolutamente, Yo sé mucho, soy un erudito, estudié un montón, ¿no? Y no es muy difícil, no es muy diferente de querer adquirir bienes materiales, ¿no? Y que absolutamente. es una postura completamente distinta de esto que usted plantea. Decía, bueno, yo estudio, me vinculo y cuando hago eso, las cosas pasan. Y ese tema, porque estuve pensando mucho en esta última época, eh, es muy difícil de explicarlo en palabras, porque es muy difícil de explicarlo desde la Binah, porque es Josma pura, digamos, ¿no? O sea, empiezan a pasar cosas, yo creo que todos acá de alguna manera experimentamos algo parecido, empiezan a pasar cosas que no tienen una explicación lógica y que Obvio. no son explicables con palabras, ¿no? Encontrar un diamante en el barro, por ejemplo. Claro, y las cosas ocurren, ¿no? O sea, eh, y lo bueno y lo malo, como decía Kipling, ¿no? Son dos impostores, porque el diamante se encuentra en lo bueno y se encuentra en lo malo, ¿no? Absolutamente. Se encuentra en el barro, en el barro. El barro acá es el ejemplo de, a ver, cuando yo les dije el Baal Shem Tov, ese es el trabajo de Baal Shem Tov, alguien puede pensar, nah, pero si habrá sido un sabio que la comunidad le pagaba un sueldo. ¿Qué? ¿Qué? Que no daba clases por YouTube y cobraba por cursos. No, No, un máster de cábala. un máster de cábala. No, 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 no. Trabajaba en el barro, el Valle Shem. Sí. Ah, es una cosa increíble. Es increíble. Extraordinario. Sí, Bueno, muchas gracias. por favor. Y también recuerden la idea de que está muy asociado el Rabbi Nachman con la alegría. Muy, muy asociado con la alegría. Ahora piensen el estar alegre, el vivir alegre, el estar en un estado permanente de alegría. Y si todo lo que estoy rodeado es por lo divino, evidentemente, ¿cómo no voy a estar en ese estado? Evidentemente, el problema es cuando yo divido en bueno, en malo, en positivo, en negativo, en esto, en lo otro, bueno,
está bien, pero Rabbi Nachman no lo ve así. Abrazo, Claudio. Gisa, buenas noches. Hola, Gisa. Hola, ¿cómo están? Hola Rab, hola Damián, hola a todos. Qué lindo volver. Y con esto, en hebreo, Sí, el barro, ¿cómo se dice? tit, ¿Es Adamá? No. no, tit. Como lo llama tit, las dos veces con tet, tit. En It, hebreo moderno se llama también bots, pero ajá. el lenguaje de Rabbi Nachman es tit, que en hebreo moderno también se entiende, pero cuando uno hoy dice, qué sé yo, por ejemplo, qué barro que hay en este camino, uno dice bots, no dice tit. Pero tit también es barro, barro, barro. Bueno, hubiese sido si era Adamá. Estaba Eh, cavando en el hombre sería, de Adán, sería que el hombre Adamá, viene pero de la no tierra. significa que no sea Adamá, significa, ¿qué es el barro? A ver, pensemos, ¿qué es el barro? El Sí, barro también es tierra, y pero mucha tierra agua, lleno de cosas, ¿no es cierto? y De- demasiada agua. con demasiada agua y no únicamente agua, o sea, Agua, en esos pantanales donde habrán trabajado esta gente, claro. había también, como dije, ramas, hojas, y bichos muertos, qué sé yo, piedra, había de todo. No estamos trabajando en algo que es, oh, barro puro. Sí, no, El tohu boh, todo todo, mezclado. Ujú. absolutamente. Sí, y también en algún momento habla, bueno, me dio el barro cuando lo leí, a mí me pareció, me llevó a analizar. No mandé comentario, pero lo hice, me lo hice. El barro me llevó a la arcilla. La arcilla te crea Porque vasija vos tenés o mucho, estás sea, para relacionada construir. con tu taller, digamos, donde se mezclan Claro, cosas y se ensucian las manos, digamos, ¿sí? Y ensuciarse, de ahí salen ensuciarse. diamantes. Para crear, Sí, sí. Y claro. el diamante no lo toma solamente como diamante, después aparece como perla y que la Ya tiran me al lo mar y marcaron. la perla surge La del mar. persona que me escribió, a quien decidí no mencionarlo hasta que me Está autorice, bien. si no, no tengo por qué mencionarlo, pero también me marca eso. ¿Por qué aparece con distintos nombres? También hay quien analiza eso, pero no me parece que nosotros debamos ahora entrar en ese punto. Vamos a dejarlo como algo que es, vamos a decir, para nosotros todavía, si es una perla o una joya, un diamante, por ahora nos da lo mismo. O una piedra preciosa, ¿no es cierto? El relato se llama, hay que ver si ese nombre finalmente se lo puso Rabbi Nachman. No creo que no, hay quienes o sea, el relato se llama el relato sobre la piedra preciosa de Rabbi Nachman. Sí, sí, así se llama. Literalmente es eso. Ahora, ese es el nombre que le puso Rabbi Nachman. No creo que le dijo, el título es este, ¿sí? Hay que ver de dónde proviene el título y no me parece que tampoco sea fundamental para entender lo que está escrito. Y también sentí que pasó a ser rico por haber podido manejar sus emociones. Eh, No demostrar la muy bien, emoción, pero no, o muy sea, bien, o pero pudo todavía no hemos pasar el llegado dato, no absolutamente. llegamos, no Cuando llegamos. se le perdió, podría haberse, vamos, entra en crisis. Claro. Sin embargo, no entra en Ujú. crisis. Entró en crisis. No entra en crisis. No entra en crisis. Bueno, No, está, está bien, porque, digamos, yo no me quiero adelantar, pero tener el diamante o no tener el diamante, para quien está acostumbrado a vivir en una realidad donde la divinidad está en todo, tiene. da lo mismo, Ujú. ¿sí? O sea, tenerlo o no tenerlo, en este caso, pero todavía no llegamos ahí, pero sí, absolutamente, el tema de manejar las emociones, claro que sí. Qué lindo. Bueno, la verdad, muy lindo esto de analizarlo y palabra por palabra y Sí. llevarlo Sí, a la yo vida. también cuando hace varias semanas estoy trabajando en esto y me pone muy, muy,
me pone en un estado de mucha felicidad Sí, nos encarrila un sin poquito. duda, sin duda, sin duda, sin duda. Por Qué eso, lindo. ¿se acuerdan que yo les dije los libros cuando a veces estudiamos conceptos muy altos, el Rabbi Nachman lo baja, agarra todo eso y lo lleva a lo cotidiano, a lo cotidiano. O sea, ¿cómo hay que vivirlo? ¿Cómo se hace? ¿Dónde buscar? ¿Cómo cambiar nuestra conciencia frente a lo divino? Acá lo vemos a Rabbi Nachman luciéndose en esto. Ah, a veces lo más difícil es hacer todo más simple, ¿no? Absolutamente. En lo simple, En lo simple, en lo cotidiano, por supuesto, en la rutina, en lo rutinario. en la rutina, en la rutina. Exactamente. Gracias, gracias. Por Gracias a favor, todos. por favor. Andrea, Hola, ¿se escucha? Se sí, escucha perfecto. como si fueses Ah, una bien. mexicana más. Bueno, hola, buenas tardes, noches a todos. A ver, no me quedé. A ver si puedo armar las ideas, porque realmente es mucho lo que se mueve. Lo último con lo que me quedo es lo último que dijiste, esto de como metodología, aprender, o sea, a ver, del cuento y luego en la realidad ese ejercicio, ¿no? De ir entendiendo cuáles son los símbolos que nos pueden marcar algo, analizarlos y todo eso sin perder los pies en la tierra, o sea, sin volarnos fuera del eje. Sin sacar los pies del barro. Exacto. ¿Entendí? O sea, me parece, o sea, bueno, ya me quedo como con ganas de seguir teniendo herramientas de esto, ¿no? Bueno, esta metodología para, a ver, o sea, si hay un primer momento, por supuesto, donde hay que conectar, donde hay que abrir los ojos, abrir el alma para sentir, para ver, para todo, pero luego eh, esto, un esquema que no nos deje volarnos eh, sin tener, Bueno, bueno, los pies. por eso es mi intención, que no sé si la voy a poder, poder transmitirla, pero la idea es justamente sacarlo de allá arriba, en otro tipo de libros que estudiamos normalmente y llevarlo sí, a nosotros, a la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, Andrea, cuando yo dije la metodología, me referí, lo que hiciste fue ir más allá todavía, o sea, maravilloso, pero yo dije incluso la metodología para estudiar los relatos de Rabbi Nachman, ¿sí? La Sí, metodología, es que yo creo que esa metodología, si uno la internaliza, sirve perfectamente para la vida. pero Pero ese es primero hay que ir. ese es el objetivo, pero quiero decir, cuando uno dice, encontró un diamante y el barro, y finalmente es un relato que dice, "Ven, esto me duerme, no me despierta. Cuando vemos que nos despierta, porque realmente estamos todos viendo a ver qué quiere decir que Rabbi Nachman tiene razón, nos viene a despertar, no viene a dormirnos. Y sobre todo, lo último, la manera en que nos ayudaste a ir viendo un montón de elementos que, por ejemplo, a mí se me habían pasado y que son súper importantes a tenerlos en cuenta porque va marcando el avance del relato. Absolutamente, Así que, absolutamente. eso. Que estés muy bien, Andrea. Gracias. Areli, adelante. Buenas tardes, Arely, gracias, Sonia. ¿estoy bien Muchas gracias. peinado? ¿Estoy bien peinado, Arely? Sí, como siempre, guapo, David. No, 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 pero yo sé que en Salvador el tema pasó a ser muy No, importante. sí, no, pero usted también está Francisco guapo, Yosef, no te igual ríes. como, Francisco igual, Yosef, no te igual, sonrías pícaramente. Sí, perdón. igual que Salvador, ya lo vi. Sí, No, o sea, bueno, a mí siempre me gusta aterrizar, llevar al mar. Y realmente todo lo que se ha explicado y todo lo que he aprendido yo en todos estos años, estaba leyendo Anatomía del Alma y dice Rabbi Natán, la verdadera pobreza es la mente. Entonces,
ahí me resume todo realmente, porque todo está en nuestra mente y lo que y lo que usted nos está enseñando, La- maravilloso, ¿verdad? Porque, pero si no sacamos de nuestra mente los preconceptos, todo, entonces no vamos a entender nunca. Absolutamente. Y como, pero y voy a decir algo, y como usted la vez pasada nombró a Baruch Spinoza, y Eh, eso, sí, puede ser un hombre rápido, vamos a decir. no, no, y también él dice, Hashem está en todo. Él explica, Sí, es pero todo hay y es sobre... maravilloso. Sí, está bien. Claro, hay un montón de cosas, eso es lo que usted siempre lo ha dicho, y en la clase de la moral siempre las primeras clases fueron, Hashem está en todo, Está en todo. y realmente así es. Entonces, yo creo que nos complicamos mucho la vida, pero bueno, pero no, es lo que yo pienso y es lo que llega a mí, lo que yo aterrizo. Gracias, Raúl. Por favor, gracias a ti por participar. Muchísimas gracias. Shira, Shira. Shalom, Rab, shalom, Damin, shalom, compañeros. Mi pregunta es, ¿para encontrar perlas muy, muy valiosas hay que ir al barro? Nosotros no tenemos que ir al barro porque ya estamos. Ya estamos en Sí, el... sí, sí. El Y barro ahí, es el barro en el que nosotros estamos. ¿Sí? Ahora y que nosotros entonces lo llamamos ahí, de otro modo, es un problema nuestro, digamos. Nosotros ya estamos en pero el... no es, pero no estamos como tal buscando las perlas, ¿no? Sino luego aparecen y no sabemos su valor. Estamos buscando a... Primero, punto, creo que no estamos buscando nada. La mayoría de la gente no está buscando nada. Está buscando, como digo, un trabajo mejor. Cosa que es válido, pero no tiene que ver con esto. No, buscar lo trascendente, buscar el sentido real de por qué estamos aquí. Eh, sí, pero primero hay que tomar conciencia de que que la realidad en la que nosotros estamos, en la que nosotros estamos a nivel consciente, no la llamamos barro porque nos dolería mucho, nos parece que no, qué barro, yo no estoy en el barro, yo esto, bla, 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 bla. Sí, pero el barro significa tener una realidad que es un caos, carente por completo de lo divino. Entonces buscamos a lo divino allá arriba y vaya a saber, qué sé yo, dónde lo buscamos. ¿Sí? En cosas que no Wow. lo buscamos por ahí. ¿Sí? Sí, En los y cuando cielos, uno, lo buscamos en los cuando, cielos. no sé, y cuando lo llegas a encontrar y darte cuenta que su valor, sí, sí hay un momento en el que él se da cuenta de ese gran valor que tenía ese, pero a través de lo que los demás le hicieron saber, pero en realidad sabrá el gran valor que tenía la perla, ¿Quién? el hombre pobre. El hombre pobre, dijimos que se da cuenta que hay algo acá muy valioso. Ahora, va a consultar cuán valioso es, cuán valioso es. Nosotros también entendemos que nuestra mente es increíblemente valiosa. Todo el sistema neuronal y todo, es una cosa increíble. Ahora, ¿cuánto vale eso? ¿Dónde está lo divino en eso? Nosotros no terminamos de ponerle valor o precio en este caso, ¿no es cierto? Acaban Sí, juntos el tema del valor y el precio, que no es lo mismo, pero Rabbi Nachman lo trae, lo acerca a nosotros, lo acerca a nosotros. toda rabada. Por favor, y recuerden que este cuento ya dije como yo, por qué decidí, o sea, no, porque me pasó eso, pero es uno de los relatos cortos de Rabbi Nachman, ¿eh? Un relato corto. Hay relatos que son más largos y hay que entrar y entrar y entrar, ¿eh? Hay uno que yo que estaba muy tentado en compartir,
y me alegro de no haberlo hecho porque me parece que está bien primero ver uno corto. Hay uno que se llama Ajajam Beatam, el sabio y lo que suelen traducir como el tonto, el sabio y el tonto. La palabra tam no es tonto, está mal traducido, pero ahí es un relato más largo, tampoco, o sea, más largo, no, no es una novela. Eh, y hay que entrar, hay que cambiar muchos de los conceptos que nosotros tenemos. Pero bueno, eso. Gracias, Shira. Lea, buenas noches. Hola, buenas noches, buenas tardes. Shalom, querido ¿Qué hay, Rab. Simo ¿Qué de tal, Ham? Damián? Hola. Bien. Bueno, me surgió el comentar en relación a lo que comentó Shira y en parte al objetivo del Rab Nachman, que es que estos cuentos son para despertar. Sí, Entonces, a mí lo que me hizo sentir o ver cuando usted estaba explicando lo del barro, donde está el hombre, eso, cavando, vendiendo barro, es, ojalá se me estuviésemos, vino, ojalá estuviésemos cavando. O sea, bueno, se me yo vino dije la que parte nosotros de que estamos son, en el barro, no dije que estamos en sí, el barro cavando. Es bueno, fantástico estar en yo el barrio, en el barro cavando. me lo imaginé porque dije, son esos momentos de aflicción donde lo que ofrecemos hacia afuera son confusión. Confusión sin claridad, oscuridad, donde no hay emuná. Y luego surge Hashem de esa manera súbita, irruptivamente, y te da algo Es que no que sabes qué traes ahí. esto es muy importante lo que estás diciendo, porque la idea de que hay un nivel de conciencia que es no ser consciente. A ver, trato de poner un poco más que aclararlo. La idea de que los sabios lo dicen, el Mesías va a venir en un momento de distracción. O sea, la idea de estar, no hacerlo con un interés de lo que estoy buscando, porque lo que el hombre está haciendo es cavando en el barro, no está haciendo, de pronto surge eso, de pronto. No es que lo está haciendo, a ver, ¿y cuándo me va a aparecer a mí? ¿Cuándo un vecino mío encontró, cuándo a mí me va a aparecer también una moneda de oro? No, no tiene esa doble intención. No tiene esa doble intención. Ujú. O sea, ¿sí? El momento, estoy distraído, pero el momento de distracción es para bien, porque cuando yo estoy atento, también estoy limitando la realidad. Esto está muy asociado con el mal de ojo, con la idea del mal de ojo en la Torá, hay que entenderlo, por supuesto, no, que no lo tomen como esta persona me hizo mal de ojo, no sé, y con lo que dijo Claudio de la Jojma, porque cuando yo estoy atento, es muy difícil que suceda un milagro cuando yo estoy atento. Tiene que ser un momento de distracción. ¿Se entiende lo que digo? O sea, para que pase algo inesperado, yo no tengo que estar atento, porque cuando estoy muy atento, estoy determinando cómo puede ser. Puede ser así, puede ser asá, puede ser así. Yo estoy. ¿Sí? Listo. El atento, estar muy atento, hay un momento donde atenta contra la bendición, minimiza la posibilidad de recibir bendición y abundancia. Gracias, Rab. Por favor, por favor. ¡Wow! Qué alegría que lo disfruten, porque la verdad es que yo lo he disfrutado y lo disfruto muchísimo. Me siento muy, muy agradecido frente a esto. Maravilloso. Eh, Si no hay más preguntas, comentarios, reflexiones misceláneas, es el momento donde vos, Rav, saludás a la gente. Perdón, creo que Graciela Klinger quiere comentar algo, perdón. Sí, Graciela, comenta. Estás muy despierta, Lea. Estás muy atenta, Lea. Muy bien. Algún día aprenderé a buscar la manito. No hace Eh, falta, no hace falta. En realidad,
estamos buscando entender que las cosas que nos pasan, eh, enfermedades, accidentes, casamientos, Cosas pérdidas, buenas también. pérdidas, tienen, eh, eso nos pasa por las emociones, por la mente, pero porque Dios lo dispone. A Eh, ver, o el, porque estamos tan distraídos que no nos damos cuenta los de que nos pueden problemas, pasar. lo hemos dicho tantas veces, los problemas no hay que vivir pensando en cómo soluciono los problemas, sino también qué vienen a decirme, qué es lo que me están Sí, diciendo a través de, cuál es el mensaje que me trae. Y eso es lo que muchas veces pasa con cosas que nosotros llamamos son cosas malas, ¿sí? Bueno, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué viene a decirme? ¿Qué viene a decirme? Nosotros categorizamos las cosas en buenas y malas, pero somos nosotros, es un tema nuestro ese. Es un problema nuestro ese, ¿sí? No tiene nada que ver con lo divino. El mundo, las clases aquellas cuando hablamos de la creación del mundo, el mundo fue creado con amor. Lo que hay es amor. Lo que vienen es enseñarnos. O sea, nosotros, todo lo que llega de los cielos es bueno, es bueno. y se puede decir que aquella persona que profundiza tanto, tanto, tanto en todo esto puede perderse en el pardé. Si no, si profundiza, Y eh, no lo entiende, no lo interpreta. por supuesto, si no tiene quien lo guíe, a ver, evidentemente Claro, puede terminar perdido en el Pardés, como Rabbi Meir, claro, como los rabinos, sí. por supuesto. O sea, bien. O Sí, sea sí. que todos los extremos son malos. Los extremos son malos, lo dice el Maral de Praga. El Maral de Praga dice todos los extremos son malos. Los extremos significa cuando yo pierdo de noción, pierdo como la noción del equilibrio, de la proporción. Cuando estoy en Claro, un extremo, he perdido el concepto de proporción. claro, sí, Además, son feos los extremos porque también la belleza es equilibrio. Los así es, extremos además son feos. Los extremistas son feos además. son Sí, malos. sí, esto se dice Bueno, mucho, pero además son feos. Hay ahí algo que es feo, que no es eso. Sí, así es. exactamente. Gracias, Raf. Un Por gusto favor, verte. Una igualmente, clase gracias. hermosa, hermosa. Gracias, gracias. Sí, Hugo. Shalom para todos. Eh, quiero hacerle una pregunta, Rab. Bueno, nosotros hemos estado estudiando con usted, creo que del 2020 o 21 por ahí, y a través de esos estudios hemos encontrado Qué lindo que sos. muchas perlas. Y cada uno de los alumnos que estamos acá, que hay como 60, atesora esas perlas. Mi pregunta es, ¿por qué el hombre descuidó la perla? Eh, Porque la vida nos pasa por arriba. La vida no es fácil. Nosotros, fíjate lo que tenemos que estudiar y nos dedicamos y le ponemos estudiamos, profundizamos, volvemos a repetir, porque si no, la vida te pasa por arriba, es todo, el barro copa todo, digamos, ¿eh? Fíjate que la creación del mundo, que te gustan mucho esos versículos a ti del principio del Génesis, ¿qué había antes de que diga que haya luz? Agua y oscuridad, agua y oscuridad, barro, digamos, nada. Era el tohu bohu, el caos total, como dijo Giza también. O sea, crear es crear una realidad que incluya a la divinidad. No hay otra realidad. Cuando nosotros creamos realidades donde no hay divinidad, creamos más barro, seguimos cavando en el barro. Toda.
Abrazo. Gracias, Raúl. Que me escribe, dos personas me están escribiendo por WhatsApp que quieren decir algo, pero que no sé si. Uno son los dos Francisco. Francisco Maggi, ¿cómo te has sentido con este modo de estudiar, Francisco Maggi? Francisco uruguayo. Uruguayo, uruguayo. Buenas noches para todos. Bueno, una belleza. Todos sabemos que Rabin Nachman es lo que es muy lindo. Y el relato es un relato extraordinario, ¿no? Que en el caso mío personal me vi reflejado en este hombre trabajando el barro. Personalmente lo tomé como el trabajo del barro, el trabajo de la vasija, ¿sí? Este hombre que trabaja el barro, moldea su vasija y tarde o temprano eh, recibe una perla, recibe una piedra preciosa. Y bueno, él lo recibió, sin buscarlo lo encontró, pero indudablemente que él Sin trabajó, buscarlo, trabajó. sin buscarlo lo encontró. Ese es el. Exactamente, sin buscarlo lo encontró y trabajó y trabajó. En mi caso lo tomo como aquel verso de Bereshit, ¿sí? Que Elohim formó al hombre del polvo, y de alguna forma Elohim, el hombre es parte de ese barro. Y bueno, el hombre que trabaja en esa materia eh, está trabajando su vasija, y tarde o temprano va a encontrar algo. Lo que nos pasa generalmente a todos es que cuando encontramos algo no sabemos el valor, porque el valor es un valor que no lo sabemos definir ni determinar. Encontramos algo que sabemos que es algo valioso, pero no sabemos. Ahí fue la consulta del comerciante. El comerciante reconoció el valor rápidamente y le Después, ¿qué dice, hacemos con eso? ¿Qué hacemos? exactamente, yo lo vi muy definido al hombre este pobre, que de pobre, no sé por qué la Pobre no palabra tiene pobre, nada, parece que el pobre no tiene nada. por eso exactamente, lo vi muy definido y lo vi que fue muy, 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 muy proactivo y fue a definir el tema y lo mandan a la ciudad real, que es Londres, aparece Londres ahí como, hasta el real me suena reino, o sea, como que había algo que, Justamente, real este reino. exactamente, como que ese valor pertenecía a otro mundo, ¿sí? Era un valor que era valorado en otro mundo, no en el mundo que estaba del barro. Me parece, o sea, me hace volar, esto a mí me encantó, me encantó, me encantó. Me gustó muchísimo y lo que me pareció corto, que lo hayas terminado en el primer párrafo, ¿no? El día de hoy. Puede haber sido un poquito más, puede haber sido un poquito más, un poquitito más. Lo Poquitito, dejaste más generoso, casi en el comerciante. más generoso, digamos, más generoso. Claro, claro. Bueno, Lo cortaste rápido. perdón, Francisco, perdón. Lo tomo en cuenta, lo tomo en cuenta. Pero una belleza, una belleza. Creo Gracias. además creo que todo el grupo, perdón, creo que todo el grupo tenemos un poco de este hombre que trabaja el barro. Todo el grupo Pardés, creo que todos nosotros tenemos. No, me parece que tampoco hay que pensar en el grupo. Yo creo, hoy no está Hugo, me parece que no está Hugo el coordinador, porque Hugo siempre le gusta llevarlo al grupo. Pero yo lo llevo primero a mí, lo llevo a mí, lo llevo a cada uno. Después, Bueno, la conformación del grupo. Sí. bueno, sí, yo creo que está perfecto. Personalmente creo, me siento identificado con este hombre que trabaja su vasija y que descubre algunas cosas, aparece algunas cosas, que no sabe cómo valorarlas y bueno, termina en un capitán que es el que también ocupa un lugar especial ahí. Continuará, continuará. Continuará. Sí, Gracias, sí. Francisco. Abrazo, abrazo a todos. Y lo otro que me está escribiendo es el otro Francisco Yosef, que también quiere decir algo, no sé qué quiere decir. Sí, El Salvador, nos vamos a El Salvador. Shalom, querido Rab, shalom a todos. No, querido. Bueno, más que decir algo, saludarlo y luego pues viene a mi mente el personaje de este cuento, en vez de salir del barro, trabaja en él. Cuando ya estamos en el barro y lo que tenemos que hacer es salir en el barro, pero él no trata de salir, sino que trabaja ahí. Luego lo que me llama impresionantemente la atención es que
encuentra la piedra preciosa en el barro, pero la lleva a otro lugar, la lleva al mar, la saca del barro, la lleva al mar. Y ahora estoy más perdido porque no entiendo qué es Pero el mensaje que nos trae. está muy bien lo que marcas, pero la lleva con una idea determinada y es saber cuánto vale. O sea, no es que se muda a Es Londres. verdad, Cuidado, no se está mudando del barro a es Londres. verdad. No está haciendo eso. Sí, por Sí, sí, algo que es técnico, está llevando para que se lo tasen, le tasen la piedra. Porque dice, primero que el comerciante dice, no, acá, en esta zona, en este lugar, no hay quien lo pueda pagar, no hay quien tenga esa fortuna. Entonces, va, pero yo creo que la intención es, a ver, por supuesto que ya estamos, es volver al barro, ¿eh? El tema no es salir, no se sale del barro, se encuentra en el barro y quiere saber qué hago con esto, qué hago con esto, y eso es lo que va a preguntar. Pero finalmente no, yo no lo veo con intenciones de mudarse a es Londres, verdad. ¿sí? Aparte de eso, Rab, sería bueno que si me ampliara un poquito más qué significa el barro. El barro Giza también lo marcó. El barro es, Claudio también lo marcó, cuando yo vivo en un lugar donde está todo mezclado, el barro finalmente, ¿qué es? Es tierra, es agua, es suciedad. ¿Qué es el barro? ¿Qué hay en el barro? ¿De qué está hecho el barro? El barro es un montón de cosas que no terminan de... Porque el agua sola es potable, el agua es pura. La tierra puede ser para cosechar, para plantar, nos puede dar muchísimos nutrientes, pero junto una cosa con la otra, mezclada y todo sucio y todo. O sea, eso es no entender lo que es una captación de la realidad donde todo nos parece que nada tiene que ver con nada. Sí. Esa es la idea del barro. Muchísimas gracias, Rab. Y Por favor, saludos a todos y pues a a seguir, trabajar y a trabajar y más trabajo. a seguir trabajando. Gracias, Muchas gracias, gracias. gracias. Arelí, ¿otra vez? Sí, sí, perdón, pero es que me llevó a esto. Eso es estar en el estado de decisión. Cuando De, estamos en el... sí, estar donde todo se mezcla, todo está... no hay una forma clara, no tiene forma clara. Exactamente, Gracias. por favor. Damián, tuyo es la responsabilidad del final. Bueno, entonces, en honor a la hora, allá deben ser ya la 1 menos 10 de la mañana, ¿puede ser? 1 menos 9 de la mañana, 2 menos 9 de la mañana. Creo que es hora de dormir, entonces. En honor a la hora, No estoy eh, acostumbrado a que me manden a la cama, ¿eh? Te digo nada más, yo te quiero mucho, pero no estoy acostumbrado a que me manden a la cama. Yo bueno, cuando yo decido me voy a la cama. Sí, sos un señor alto de barba blanca. exactamente. Eh, bueno, entonces damos por finalizada esta clase, no antes de escuchar, como todos los jueves, el ILI, y ya deseándonos Shabbat Shalom para mañana y hasta la Gracias, próxima semana. gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat shalom. Gracias, Shabbat Shalom. Gracias. Gracias, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gracias. Gracias, Shabbat Gracias. Shalom. Gracias, Shabbat Shabbat Shalom a Shalom. todos. Gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, gracias. Gracias, Shabbat Shalom.
Qué linda Gracias, manera Rabino. de terminar. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches, toda Rabá, Gracias. Shalom, Shalom. Shabbat Muchas Shalom. gracias. Buenas noches. Gracias, Shalom.